Saludos cordiales, licenciada. Bueno, mi grupo le va a dar a conocer sobre la tolerancia central de los linfocitos T. Tenemos los siguientes integrantes, que es mi persona, Jonathan Papanta, Sebastián Peñafiel, Luis Carrasco, Fernanda Moya y Maylin Aldaz. Bueno, empezamos con la introducción. Tenemos que la tolerancia central es un proceso fundamental del sistema inmunológico que va a tener lugar en los órganos linfoides primarios, como van a ser el timo y la médula ósea. Su función principal es de educar a los linfocitos T y B en su etapa inmadura para que aprendan a reconocer a los diferentes antígenos propios sin atacarlos. Y así vamos a prevenir la autoinmunidad. En este proceso, las células inmunitarias recién formadas van a estar expuestas a una amplia gama de antígenos propios. Bueno, la imagen 1 va a representar el proceso de la tolerancia central de los linfocitos T, que va a ocurrir en el timo, que va a ser un órgano linfoide primario. Todo va a comenzar con un precursor linfoide, que va a ser una célula inmadura originada en la médula ósea, la cual va a migrar hacia el timo para diferenciarse en un linfocito T. Una vez en el timo, estas células T inmaduras, llamadas clonas, recién surgidas, van a ser expuestas a una gran variedad de antígenos propios que se expresan durante su desarrollo. A partir de esa exposición pueden seguir distintos caminos, como van a ser la maduración de clonas específicas para antígenos propios en órganos linfoides primarios. ¿Esto qué quiere decir? Que estas células T no van a reaccionar con antígenos propios y van a madurar normalmente para formar así parte del repertorio inmunológico funcional. Clonas no específicas para antígenos propios. Estas células tampoco van a representar un riesgo autoinmune y también pueden madurar. Eliminación de los linfocitos específicos para antígenos propios presentes en órganos generativos. Este proceso se llama selección negativa y su objetivo es de eliminar a las células T que podrían atacar a los tejidos del propio cuerpo. Y por último vamos a tener la maduración de las clonas que van a suprimir el reconocimiento de antígenos propios. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas células que reconocen débilmente antígenos propios no se eliminan, sino que se diferencian en linfocitos T reguladores, cuya función es de controlar y suprimir respuestas inmunitarias indebidas contra el propio organismo. En resumen, esta imagen nos va a mostrar que el timo actúa como un filtro inmunológico, seleccionando tanto linfocitos T seguros para, para el cuerpo y eliminando aquellos que podrían provocar enfermedades autoinmunes. Bueno, en esta imagen nos va a mostrar a los órganos linfoides primarios, la cual va a ser la médula ósea y el timo, donde va a ocurrir la tolerancia central. En la médula ósea se van a originar todas las células inmunitarias, que allí también van a madurar los linfocitos B y se van a eliminar o inactivar a los que sí reconocen antígenos propios, mediante mecanismos como la apoptosis o la edición del receptor. Tenemos que en el timo van a madurar los linfocitos T, primero en la corteza tímica, que va a ocurrir la selección positiva, que va a permitir la supervivencia de células capaces de reconocer el MHC propio. Luego, en la médula del timo se realiza la selección negativa, que va a eliminar a las células T autorreactivas. Por último, tenemos que este proceso nos va a ayudar a garantizar que solo salgan a la periferia células inmunes seguras, evitando así enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a hablar dónde ocurre la tolerancia central y sus etapas claves. Empezamos que esta ocurre en el timo, el cual es un órgano linfático esencial para el desarrollo del sistema inmunológico. Este proceso tiene como objetivo eliminar los linfocitos T autoreactivos, en otras palabras, aquellos que podrían atacar a los propios tejidos del organismo y permitir la maduración de células funcionales que reconozcan lo propio sin dañarlo. Todo inicia en la corteza tímica, donde los linfocitos T inmaduros, conocidos como linfocitos T doble positivos, expresan simultáneamente los correceptores CD4 y CD8. Estas células interactúan con las células epiteliales corticales del timo, que les presentan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí ocurre la selección positiva, en donde sobreviven los linfocitos que logran reconocer de manera moderada las moléculas del MHC propias. Esta reacción define si el linfocito se diferencia en CD4 si reconoce el MHC clase 2 o en CD8 si reconoce el MHC clase 1. Aquellos timocitos que no logran reconocer el MHC mueren por apoptosis.
Luego, las células seleccionadas descienden hacia la médula tímica, donde enfrentan una segunda prueba más rigurosa, que es la selección negativa. En esta etapa, los linfocitos T interactúan con células presentadoras de antígeno que exhiben péptidos derivados de proteínas propias del organismo. Si el linfocito T reconoce estos antígenos con alta afinidad, es eliminado mediante apoptosis. Este paso es crucial para evitar la salida de células potencialmente autoreactivas hacia la periferia, contribuyendo así al desarrollo de la tolerancia inmunológica central. El gen aire cumple un papel fundamental en el desarrollo de la tolerancia inmunológica central, un proceso que ocurre en el timo y que evita que el sistema inmunológico ataque a los propios tejidos del organismo. Este proceso se da en varios pasos bien coordinados. El gen aire se expresa principalmente en las células epiteliales medulares del timo, que son células especializadas dentro del timo encargadas de educar a los linfocitos T. Gracias al aire, activan genes que normalmente solo se expresan en otros órganos del cuerpo, como páncreas, hígado o tiroides. Esto permite que estas células produzcan una amplia variedad de proteínas propias del cuerpo, llamados autoantígenos periféricos, en el lugar en donde normalmente no deberían estar. Luego estas proteínas son fragmentadas y presentadas en la superficie de las células epiteliales medulares del timo, mediadas por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T inmaduros que se están formando en el timo interactúan con estos antígenos a través de sus receptores. Si un linfocito T se reconoce fuertemente con uno de estos autoantígenos, se considera potencialmente peligroso, porque podría atacar al cuerpo. Se activa un mecanismo de muerte celular programada llamado apoptosis, y este se conoce como selección negativa, ya que elimina los linfocitos autorreactivos. En cambio, si los linfocitos T no reaccionan o lo hacen de forma muy débil frente a autoantígenos, se consideran seguros. Estos linfocitos continúan su maduración y luego salen del timo hacia la circulación sanguínea. Estos cumplen una función defensiva sin poner en riesgo a tejidos propios. Gracias a todo este proceso controlado por aire, el cuerpo logra desarrollar un sistema inmunológico tolerante a lo propio. A continuación hablaremos sobre qué sucede si falla la tolerancia central y cuál es su importancia clínica. La tolerancia central ocurre principalmente en el timo, donde los progenitores de linfocitos T maduran en timocitos. Durante este proceso, como muestra la imagen, los timocitos interactúan con células presentadoras de antígenos medulares, llamadas MTEC, que expresan antígenos propios gracias a los factores aire y FEZF2. Estas células procesan y presentan los llamados antígenos tisulares específicos, o TRA, mediante complejos de clase tipo 2. Al interactuar con los receptores TCR de los timocitos, se evalúa si estos reconocen de forma exagerada lo propio. Según esta interacción, pueden ocurrir tres rutas. Si no hay afinidad, el timocito muere por falta de señales. Si hay una afinidad intermedia, ocurre lo que es la selección positiva. Pero si hay un reconocimiento fuerte, se activa la delección clonal o la desviación hacia células T reguladoras, TREC. Este filtro permite que solo sobrevivan los linfocitos T que no son autorreactivos. Si este proceso falla, por ejemplo, por defectos en aire o en la coestimulación, los linfocitos T autorreactivos escapan hacia la periferia, generando una pérdida de la tolerancia inmunológica. Clínicamente, esto puede desencadenar enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, el lupus o el síndrome autoinmune. Por eso, la tolerancia central es esencial para mantener la homeostasis inmunológica. Su falla no solo compromete el equilibrio inmune, sino que obliga a recurrir a inmunosupresores, aumentando el riesgo de infecciones y complicaciones crónicas. Ahora explicaremos los mecanismos de tolerancia, usando como base una analogía acerca de la tolerancia central. La analogía se titula La escuela militar del sistema inmune. Aquí, el timo actuaría como una escuela militar, en la que ingresan miles de reclutas. En este caso, son los linfocitos T inmaduros. Lo primero que deben hacer estos reclutas es aprender a reconocer a sus aliados, que son las moléculas de MHC propias. Si estos no los reconocen, son expulsados y mueren.
El siguiente paso sería entrar en la selección positiva. Luego que ya pasaron la primera prueba, deben demostrar que no atacarán a sus compañeros. En este caso son los autoantígenos. Si estos muestran intenciones de ataque, son eliminados inmediatamente. En el siguiente paso entrarían en la selección negativa. Aquí, solo los soldados que reconocen al enemigo pero respetan a sus aliados se gradúan como soldados funcionales y se les permite salir a patrullar en el cuerpo. Por último, en el caso de que esta academia falle, por ejemplo, si el instructor aire no les enseña bien, algunos soldados rebeldes escaparán y pueden empezar una guerra civil autoinmune dentro del cuerpo. En conclusión, los mecanismos de tolerancia inmunológica permiten al sistema inmune distinguir entre lo propio y lo extraño, evitando reacciones autoinmunes. La tolerancia central que se desarrolla en el timo y la médula ósea elimina linfocitos autoreactivos durante su maduración, mediante selección positiva y negativa. Sin embargo, algunos linfocitos escapan de este control, por eso la tolerancia periférica actúa en tejidos y órganos secundarios, para inactivarlos a través de anergia, apoptosis o supresión por células T reguladoras. Ambos mecanismos son esenciales para preservar la autorregulación inmunológica y su alteración puede llevar al desarrollo de enfermedades autoinmunes graves.